Bien, como les decía, Beatriz Arlo. Beatriz, todas las encuestas dicen que la presidenta va a ganar. Que una presidenta gane en una reelección no es novedad. Que gane una presidenta por el 50% tampoco es novedad. La novedad es que el que le sigue, según la elección del 14 de agosto, las primarias del 14 de agosto, tiene apenas el 12% de los votos. ¿Qué significa eso para usted? Sí, porque en las elecciones que ganó Perón en el 51 y luego en el 52, los que seguían eran los radicales y sacaron el 30 o cosa por el estilo, en 51 y 52, que fueron las elecciones de más amplia mayoría, excepto las de Perón también en el 74. 73, que ahí sacó Balbina el 25. Que ahí sacó el 25. Lo que pasa es que no había, la oposición no estaba atomizada tampoco en las de Perón. Efectivamente, yo creo que la Argentina está cambiando su sistema de partidos. Estamos en un momento de mutación. Alguien podría decir que vamos a un sistema donde el peronismo se ha convertido finalmente en el PRI. ¿Eso cree usted? No, podría decirse. Yo recuerdo cuando los argentinos volvían del exilio mexicano y los que nos habíamos quedado acá les preguntábamos, bueno, ¿y cómo funciona el PRI? Lo primero que nos decían era, es como el peronismo en 50 años. Bueno, el peronismo ahora ha gobernado mucho tiempo, con Menem, con Kirchner y ahora con la presidenta. Conoce muy bien el Estado, porque esta era otra cuestión que afectaba a los partidos políticos desde 1983, desde Alfonsín, que llegaban a un Estado que desconocían, porque era un Estado opaco por las dictaduras militares. El peronismo ya conoce muy bien el Estado y puede tener como fantasía ese régimen. El PRI tenía algunos otros partidos. Que tenga su a la izquierda, su a la derecha y se vayan alternando en el gobierno. Pero claro, que todos sean del mismo partido. El PRI tenía algunos otros partiditos alrededor, pero digamos que sobre todo del lado izquierdo, claro. Pero digamos que la hegemonía política estaba puesta ahí. Esa podría ser una posibilidad. Yo no sé si es esa la posibilidad, y no me gustaría que lo fuera, por otra parte, no me gustaría que lo fuera. Pero yo creo que el peronismo se encantaría con esta imagen, una imagen de partido semiúnico que vaya transfiriendo sus balances de poder hacia el centro, hacia la izquierda o hacia la derecha. No me gustaría que lo fuera. Pero que no lo sea depende de que la oposición pueda organizar por lo menos dos campos importantes y de peso. Ahora, usted decía recién que va a haber un problema con los partidos, con el sistema de partidos políticos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar entonces viviendo en una democracia sin partidos políticos? Porque inclusive ni el peronismo es hoy un partido político como en las democracias occidentales se lo entiende, ¿no? Bueno, el peronismo no lo ha sido. No lo ha sido nunca. No lo ha sido nunca. Claro. Si uno recuerda algunos congresos importantes en el peronismo, el congreso del 73, donde Perón se fue a Asunción del Paraguay para mirar desde Asunción del Paraguay el congreso del 73, digamos, los congresos siempre tuvieron sus problemas. Quizás el momento más institucionalizado del peronismo lo provocó Raúl Alfonsín, cuando vino la pelea por la renovación peronista, en la cual... Cuando el peronismo perdió. Cuando el peronismo perdió y vino la pelea, esa pelea por la renovación peronista, en la cual estuvo Cafiero y también estuvo Menem y también estuvo Duhalde, fue un momento un poco más institucional. Yo no sé si en todos los países del mundo tiene que darse el tipo de institucionalidad que si uno lee los diarios hoy ve en el Partido Socialista francés. Ojalá podría hacerlo así, la cuestión. Ojalá las primarias de un partido político fueran como las del Partido Socialista francés, donde hay líneas muy claras. Hoy ya se está discutiendo si la que salió segunda ganara el balotaje y saliera primera, si no sería, claro, caería muy hacia la izquierda del partido. Es decir, digamos, ojalá, pero me parece difícil que el peronismo se institucionalice de ese modo, porque el peronismo tiene una tradición carismática, plebiscitaria y verticalista. ¿Y el resto de los partidos cómo va a ser para incorporarse a un nuevo sistema de partidos? ¿Van a desaparecer los partidos que preexistían? ¿Vendrán nuevos partidos? Seguramente después de las elecciones va a quedar Wiener como segundo candidato, Macri, que ganó la capital. Yo creo que va a haber campos. Por un lado uno tiene que decir, el peronismo es una gran plataforma, donde como si fuera un portaaviones gigantesco, donde en el peronismo van aterrizando, si usted y yo queremos tomar unos aviones y aterrizar allí, seguramente que con un poco de trabajo nos recibirían. Es un gran portaaviones, ahí va a aterrizar mucha gente. Pero también hay partidos que han soportado pruebas históricas, uno de ellos es el Partido Socialista,
y quizás alrededor del Partido Socialista pueda empezar a organizarse un campo de carácter democrático progresista. Yo ya no sé si es decir centro-izquierda, pero un campo de carácter democrático progresista con sensibilidad democrática y sensibilidad social. El radicalismo me parece que es una incógnita. Yo creo que cuando salga tercero en estas elecciones el ajuste de cuentas va a ser terrible, usted lo sabe muy bien. El ajuste de cuentas va a ser terrible adentro de ese partido y va a ser una incógnita en un partido que penosamente fue atravesando estos últimos años. Hablemos del triunfo de Cristina. Seguro triunfo, ya según todas las encuestas, algo que un virus haya cooptado el cerebro de todos los encuestadores, estamos ante un triunfo seguro de la presidenta dentro de 15 días. ¿Se debe a la economía? Usted sabe que la Argentina es el tercer país en crecimiento del mundo, después de China y la India. ¿O hay en el kirchnerismo algún fenómeno político nuevo que, bueno, llegó para quedarse? Depende de donde, me parece a mí que depende de qué voto uno esté mirando. Es decir, si uno mira el voto de sectores juveniles, sectores universitarios que no la votan mayoritariamente, pero que la votan, uno diría que ahí hay un voto de opción simbólica, de opción política y de opción cultural. Ahí. Pero no la votan mayoritariamente, pero la votan. Cuando uno mira muy abajo, uno dice, ahí se conserva el voto identitario peronista, reforzado por un sistema de subsidios, de planes, etcétera, que son absolutamente necesarios y que con experiencia histórica la gente que los recibe teme que si hay cambio de gobierno deje de recibirlos. Con experiencia histórica y con sensatez teme eso, que un cambio de gobierno los extraiga, los saque de ese sistema de planes. Son mínimos, si usted quiere, pero mínimos no en su número, sino en sus montos, pero que sirven para la supervivencia. Y después está lo bien que le fue a las capas medias en este año, que creo que ahí hay poco elemento, me parece que ahí hay poco elemento ideológico. Es decir, que yo creo que no se puede responder de una sola manera a la pregunta de si el voto es ideológico, cultural, simbólico o es económico. Y por otra parte yo creo que hay un porcentaje que le corresponde a la presidenta, que le pertenece a la presidenta y que va a estar con la presidenta. Y hay otro voto que es más útil, digamos. Claro, hay un voto identitario que está con el peronismo. Claro. Esa es una base, que el radicalismo también lo tenía y lo ha ido perdiendo con los desastres de los últimos años. Pero hay un voto identitario que es un voto peronista, cada vez más débil si uno quiere, pero que está esa base, reforzado por un sistema de subsidios. Hay un voto entusiasta, simbólico y cultural, que es un voto que está abajo y arriba. Y hay un voto que tiene que ver con la situación económica. Y además yo creo lo siguiente, se vota en tiempo presente. No se vota en función del pasado, nadie recuerda si salió a la calle o no salió a la calle con la 125, nadie recuerda eso, porque si no, no habría salido el voto rural como salió, que salió en una parte yendo hacia el kirchnerismo, nadie recuerda eso, no se vota en tiempo pasado. Y es muy difícil, si no hay propuestas muy firmes, votar en tiempo futuro. Se vota en tiempo presente. Tengo esto, se vota en el presente. Es difícil que una sociedad por sí misma imagine el futuro. Una sociedad imagina el futuro cuando ese futuro empieza a ser diseñado a partir de la política, es ahí donde una sociedad puede captar ese mensaje de futuro. Lo que una sociedad siente son necesidades. Convertir esas necesidades en un proyecto de futuro es la tarea de la política. La oposición. ¿Cuál cree que ha sido su mayor error? Hablar tal vez de temas institucionales, que hoy en medio de la situación económica parece que han pasado a un segundo plano, o el error fue la fragmentación. La oposición tenía que estar fragmentada. No podía sino fragmentarse. Yo me resulta muy difícil imaginar, y así terminó, me resultaba muy difícil imaginar, y así terminó la alianza de Narváez con el Partido Radical. Esa fue una alianza que empezó mal y así terminó. Terminó de manera, como diría Gramsci, como dirían los italianos, qualunquista, cualquierista. Es decir, yendo con 2 boletas a presidente, 4 boletas en otro lugar, etc. No podía, no se puede hacer una reunión sin principios, sobre todo teniendo en cuenta que no estamos enfrentando una dictadura. Solamente a una dictadura militar o a una invasión extranjera se la enfrenta con un frente de salvación nacional. Solamente a eso. Cuando no hay invasión extranjera o dictadura militar, no hay motivo para un frente de salvación nacional.
No, y no estamos enfrentando ni a una dictadura ni a una invasión extranjera. Por lo tanto, porque además, un Frente de Salvación Nacional tiene fecha de vencimiento, no por 4 años, es para salir de la situación. Claro. Entonces la oposición no podía unirse sin principio ninguno, además de la competencia. Bueno, en algunos casos fue un error de discurso. Yo creo que el ascenso de Wiener en estos últimos días, si bien es muy modesto, marca que no es simplemente la cuestión de discurso, sino la instalación de una experiencia que se está realizando en algunos lugares. O sea que yo creo que son detalles. En algunos casos fue un error de discurso. De Narváez creyó que estaba enfrentando a Kirchner y con el mismo discurso del 2009 iba para adelante. Es un error fatal, error que no cometió Macri en la Ciudad de Buenos Aires. O Macri o Durán Barba, quien lo asesorara. Macri cambió las cosas para la elección y para ganar la elección en Buenos Aires. De Narváez siguió con piloto automático, creyendo que estaba realmente enfrentando a Kirchner bajo la figura de Cristina. Y así le fue. Entonces, la cuestión, yo creo que fueron varios errores. Y en principio con el discurso puramente institucionalista no se gana elecciones, salvo para salir de una dictadura militar. Y ni así, porque Alfonsín, saliendo de una dictadura militar, tuvo que pronunciar esa frase que después le fue reprochada mucho tiempo, que es: con la democracia se come, se educa y se cura. Sí, estaba ofreciendo algo más que... Más que la institución. Y aún en un momento que era dictadura militar, derrota militar en Malvinas, y la gente realmente quería una transición hacia la democracia. Pero esa frase fue pronunciada porque Alfonsín, que era, yo creo, un político con enorme intuición, vio que tenía que agregar algo que tuviera que ver con el cotidiano, con la materialidad de lo cotidiano, digamos. ¿Qué opinión le mereció en los últimos días esta polémica que se dio sobre si va a haber reforma, no va a haber reforma, si el gobierno la quiere, no la quiere? Yo no le creo nada en términos institucionales a este gobierno. O sea, puede declarar que quiere sistema parlamentario, y un gobierno que no ha trabajado con el Parlamento durante 8 años no da prueba de querer un sistema parlamentario, porque un sistema parlamentario es trabajar con el Parlamento. Ahí vemos los planos de televisión que se repiten en la televisión europea de Angela Merkel yendo a pasar sus leyes al Parlamento, al Bundestag, al Parlamento alemán. O sea que no ha mandado al jefe de gabinete al Parlamento, cosa que por la Constitución del 94 está obligado a hacer. O sea que no, es un gobierno que ha ignorado el Parlamento. Cuando ha tenido mayorías ha podido pasar sus leyes, cuando no ha tenido decretos de necesidad de urgencia. O sea que de repente una mañana se levantaron todos, se miraron a los ojos y dijeron: qué bello sería un sistema parlamentario. Para mí es sencillamente increíble, porque además no entra en la cultura política peronista. No entra en la cultura política peronista, no digo del pasado, en la que demostraron en estos 8 años, peronista o kirchnerista. Entonces, para mí es verdaderamente increíble, y yo creo que es un chantaje. Va a ser encerrar a almas buenas y bien intencionadas en una reforma de la Constitución. Yo creo que va a ser exactamente un chantaje, y a ese chantaje me parece que hay que estar políticamente preparado y ser políticamente inteligente para no someterse, porque no ha dado pruebas en todos estos años, y son 8 que llevan en el gobierno, de interesarle nada el Parlamento, que es donde se tramita un sistema parlamentario. Claro. Así se llama parlamentarista. Efectivamente. Una última pregunta, Beatriz. ¿Coincidimos en que la presidenta va a tener tal vez la mayor diferencia que haya tenido una presidenta, un presidente, una presidenta elegida con respecto de sus opositores? ¿Qué le insinúa esto con respecto de lo que puede pasar después de la elección en la política, en las iniciativas del gobierno, en la actitud del gobierno frente al resto de a la sociedad que no la votó, que habrá un porcentaje importante que no la votó? Bueno, si van a tener mayoría parlamentaria, va a haber menos decretos de necesidad y urgencia. Bueno, eso va a ser más agradable. Eso es un avance. Eso va a ser así. Entonces, hay muchos decretos de necesidad y urgencia cuando no pueden sacarlos por el Parlamento, o sea que eso va a ser así. La presidenta va a seguir, me parece a mí que va a seguir en este estilo que ha cultivado, y yo creo que ha profundizado y ha terminado de diseñar haciendo la campaña. Es decir, es este estilo plebiscitario, cadena nacional,
que es el que le está dando buenos frutos, no porque la gente le ponga a la cadena nacional 27 puntos de rating, la cadena nacional no es Tinelli, ya lo sabemos, pero bueno, después eso queda como virus en internet, va a los periódicos, de los periódicos pasa de nuevo a YouTube, es decir, es una forma de ocupar el espacio público. Yo creo que la presidenta va a seguir en ese camino y va a seguir con un poder extremadamente centralizado. ¿Quién va a gobernar la economía de ese país? Es una pregunta que espero que usted no me haga, porque además usted sabe que yo no sé nada de economía y mucho menos de economistas. Le agradezco mucho, Beatriz. No, gracias a usted. Una pausa.